Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Sí, corresponde informar a los señores parlamentarios de 2 minutas que ha recibido esta secretaría y que están dirigidas a las comisiones mixtas. Una de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la otra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ambos referidas al proceso sancionatorio y el rol sancionador de las respectivas superintendencias. Está con nosotros pues, los superintendentes. Está compartida en los que tengan acceso a comisiones sin papel y también hace un momento fue remitida a todos los señores parlamentarios a sus respectivos correos electrónicos. Me dicen que nos está transmitiendo por televisión la sesión. Vamos a hacer llegar eso. En todo caso, no es resorte nuestro. Eso es una decisión de la canal de televisión del Senado. Puede ser que no sea la señal principal, pero de todas maneras puede estar siendo transmitido vía streaming. Pero lo vamos a confirmar. ¿Tiene el micrófono apagado, presidente? Vía streaming tampoco, porque las sesiones que están disponibles son una de la Comisión de Trabajo, la sesión de sala que acaba de terminar, la de Agricultura que fue en la mañana, Gobierno, Salud y Desafíos del Futuro, y la sesión del Senado, pero la antepasada, la del viernes, me parece. Ya. Le voy a pedir a Claudio Carmi. Está en streaming. ¿Está? ¿Está en streaming? Sí. Ah, perfecto. Sí. Ahora sí. Sí, la acaban de conectar. Perfecto, estaríamos listos. Nos estaban cuidando. Micrófono apagado, presidente. Ya, ahí está. Ahí está Pedro. Ya. Esos son los asuntos que correspondía dar cuenta. Y, presidente, bueno, por encargo de la comisión, nosotros como secretaría también elaboramos un nuevo texto de trabajo donde está resumido las materias respecto de las cuales hubo un principio de acuerdo en la última sesión, la del día viernes, y también está todo lo que está pendiente, que en general es lo referido a telecomunicaciones, telefonía e internet. Si le parece a las comisiones mixtas, podríamos también tener... Sí, yo propongo lo siguiente. Pedro, envíes ese texto, porque sobre ese texto deberíamos ya ir trabajando y votando. La verdad es que el texto recoge lo que se planteó en el debate, está contenido ahí, y está con destacado amarillo lo que está pendiente. Una de las cosas pendientes más importantes es la propuesta que iba a hacer el Ministerio del Trabajo, perdón, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No sé si ha llegado la propuesta del gobierno. Sí, estuvieron trabajando, presidente. Ya, ¿y cuándo nos van a hacer llegar la propuesta? Yo entiendo que está, no sé si Pedro la tiene. Yo no la he recibido, no. Déjame chequear, Álvaro, y la mando, presidente. Ya. Entonces, lo que propongo es que vayamos leyendo el texto, y lo que está en amarillo que está pendiente lo vamos resolviendo. Ya está compartido en pantalla y fue remitido a los correos electrónicos de todos los parlamentarios. ¿Esta versión es la misma del sábado o hay una versión nueva, Pedro? No, es la que yo le envié a usted el sábado, sí. Perfecto. Presidente, en un minuto estamos revisando el texto final y lo mandamos. Ya. Entonces, ¿podríamos empezar dando la lectura al texto propuesto por Pedro, por la Secretaría? Pero indudablemente es lo que recoge en cuanto a acuerdos ad referéndum, que fue la forma como trabajamos el viernes. Entonces, la columna celeste. La propuesta de la senadora señora Rincón y de los diputados señora Pérez y señor Naranjo. En la columna del medio está la propuesta de los senadores señores Durana y Piu, y en la tercera columna de la derecha están tanto las materias aprobadas al referéndum, como digo, en la sesión del viernes, pero también está indicado, y ahí lo vamos a destacar,
materias pendientes, como es el caso de las multas, como lo que dice en relación con el límite al agua potable, lo que es cadena de pagos en cuanto a... Entonces voy dando lectura. Sí. El artículo primero, ahí hubo un acuerdo transversal en el sentido de la vigencia y también la primera mención a quienes serán beneficiarios. Entonces dice, durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos, en adelante usuarios, clientes o beneficiarios, que a continuación se indican. A, usuarios residenciales o domiciliarios. B, hospitales, centros de salud. C, cárceles y recintos penitenciarios. D, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual. E, hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores. F, bomberos. G, organizaciones sin fines de lucro, y H, microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley número 20.416, que fija normas para empresas de menor tamaño. Entonces, en el inciso segundo, y a sugerencia de lo que le sugirió a las comisiones mixtas el ministro de Energía subrogante, era bueno señalar con detalle cuáles eran las normas que quedaba suspendida su aplicación en todas estas materias. Entonces, en ese párrafo dice, por lo tanto, en el plazo a que se refiere este artículo, queda suspendida la aplicación para dichos clientes de los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo 36 del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931, Ministerio del Interior, Ley General de Servicios de Gas, del artículo 141 y el inciso literal del artículo 225 del decreto con fuerza de ley número 4 de 2007 del Ministerio de Economía, que fija el texto respondido y sistematizado al decreto con fuerza de ley número 1 de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, y lo establecido en la letra D del artículo 36 del decreto con fuerza de ley número 382 de 1989 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. Ahora, hay un inciso que yo ahí destaco con un color verde. Pésima la señal. Claro, dice, se excluye la aplicación de la presente ley a las empresas, cooperativas o comités de agua potable rural con menos de 12.000 clientes al 18 de marzo de 2020, respecto de las cuales exista un plan de subsidios o apoyo en planificación o ejecución, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes. Ya. Eso es la relación al artículo primero. Sobre este texto, que yo diría que este texto recoge, básicamente es la redacción de la propuesta que habían hecho la senadora Rincón con la diputada Pérez y el diputado Naranjo, y agrega la precisión respecto de la normativa que no se aplicaría. Lo importante es que porque había el temor de que hubiera alguna norma que no se mencionara. Aquí lo importante es que los que están excluidos son los señalados en el inciso primero. Y eso no obsta que además se suspende la aplicación del articulado. Pero de todas maneras, la enumeración en la que señala aquellos a quienes no se le puede cortar el suministro. Entonces, el artículo primero es el que manda. El artículo segundo, el inciso segundo, al señalarse por lo tanto, se hace referencia a normas que no se aplicarían, pero si hubiera una norma que no estuviera considerada, no se correría el riesgo que se planteaba en la sesión pasada, porque la prohibición de corte está establecida en el inciso primero y respecto de lo establecido en el inciso primero. Yo, presidente, si me permite. Diputado Naranjo, sí. Presidente. Adelante, diputado Naranjo. No, si a mí lo que me complica es toda esta nomenclatura de leyes, decretos, que por ponerlo vamos a crear algún problema. ¿Tienen certeza de que
dan cuenta de lo que estamos diciendo, o no van a, capaz que alguno de esos nos restrinja después, nos complique. Por eso yo era partidario de no ponerlo, pero quedó el secretario de averiguar acaso eran correctos. Yo tengo mis dudas, por eso dice es mi por lo tanto, dice por lo tanto. Es decir, producto del inciso primero se entiende suspendido el articulado de las leyes establecidas en el inciso segundo. Pero esa enumeración no tiene por qué ser taxativa o completa, porque el que manda es el inciso primero. Ok. Sí, y esta enumeración fue elaborada con la asesoría técnica de representantes del Ejecutivo en cada una de estas áreas. Presidente. Senador Rincón. Tengo una sola inquietud y creo que se podría arreglar sin mayor complicación. Este inciso debiera dejar: se excluye la aplicación de la presente ley a las empresas cooperativas, perdón, a las empresas... Dice más abajo. Sí, más abajo está. Pero déjeme terminar. Sí, más abajo está. Sí. Déjeme terminar. Déjela terminar, diputado, déjela terminar. ¿Ya? De la aplicación de la presente ley a las empresas y cooperativas con menos de 12.000 clientes. Y yo pondría el agua potable rural aparte, porque ahí nos dijo el propio ministerio, y eso lo sabemos porque hemos estado trabajando con ellos, están con un programa especial. Entonces yo los mencionaría, pero los mencionaría en relación al programa especial. No las pondría ahí. Ese es el inciso tercero. Mira, yo creo que el inciso primero y segundo podríamos darlo por aprobado por unanimidad porque corresponde a lo conversado. El inciso tercero habría que revisar la redacción, porque yo comparto con la senadora Rincón que no se entiende qué es esto de que existe un plan de subsidios y apoyo en planificación y ejecución. O sea, si no hay plan de subsidio, ¿no se entienden excluidos? Exacto. O más bien, ¿cómo hay un plan de subsidio? Se excluye. No sé si me explico, es distinto. No es un requisito para que se excluya que haya un plan de subsidio, porque si no hubiera un plan de subsidio, de todas maneras habría que excluir. Por eso yo lo separaría. Entonces la redacción ahí está extraña. Es la redacción propuesta por la senadora Rincón precisamente y los senadores. Deberíamos modificarla. Es que hay que modificarla, Pedro, hay que precisar. En definitiva, lo que se busca aquí es excluir de la aplicación de esta ley todas las cooperativas del Comité de Agua Potable Rural, todas, del Comité de Agua Potable Rural, todos, no solo los de menos de 12.000 clientes, entiendo yo. Sí, porque, presidente, lo que pasa es que efectivamente dijimos, y eso lo discutimos en el Senado y probablemente los diputados también lo vieron en la Cámara, en el caso de las pequeñas empresas y las cooperativas de menos de 12.000 clientes hay que excluirlas, está claro. En el caso del agua potable rural, ellos tienen un plan de subsidios o apoyo que está en ejecución. Entonces, yo no mezclaría las dos cosas. Entonces, debería quedar de la siguiente manera. Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas y cooperativas con menos de 12.000 clientes al 18 de marzo de 2020. Punto. Y después, respecto a los comités de agua potable, ellos se sujetarán al plan de subsidio, apoyo, planificación que exista, sin perjuicio de los convenios, descuentos, facilidades de pago que otorguen a sus clientes. Ya, pero ese sin perjuicio debería ser aplicable a todos, no solo a las cooperativas. Sí, tiene razón. Ya, trabajemos una redacción, pero yo creo que estamos de acuerdo en el contenido, en el fondo. Sí, estamos de acuerdo en el fondo. Ya, vamos a trabajar una redacción para que quede claro cómo se plantea. ¿Ya? Sí, estamos listos, presidente, en el inciso 1 y 2, entonces estamos aprobados. Sí, en el inciso 1 y 2 yo creo que estamos listos. No sé si hay otra observación. En el 3 estamos de acuerdo y falta precisar. Presidente, usted al decir se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas cooperativas o comités. No, a las empresas y cooperativas de menos de 12.000. Empresas y cooperativas de menos de 12.000 clientes. ¿Es solo de agua o son todos? Ese es el punto. Todos, presidente. Todos. Eso es justamente lo que yo quería precisar. Sí, todos. De la presente ley a las empresas y cooperativas con menos de 12.000 clientes el 18 de marzo de 2020. Perfecto.
Y ahí habría que quedar sin perjuicio de los convenios, descuentos, facilidades que de pago tengan a sus clientes. Ya. Sí. Se excluyen además los comités de agua potable rural. Los comités de agua potable Respecto rural. de los cuales existen subsidios o apoyos específicos. Es que ese respecto de los cuales no nos consta. Si no hubiera... o sea, tiene que ser así. Ojalá que el gobierno lo haga. El gobierno lo está haciendo. Pero si no es así, no es un requisito para que se excluyan. A eso me refiero. Es lo que dijo el ministerio acá. Podemos chequear mientras tanto. Y conozco yo los convenios. De hecho, presidente, están trabajando con ellos. Yo puedo buscarlo, pero estamos trabajando con ellos en ese tema. El gobierno, el ministro se comprometió y el ministro lo está haciendo. Pero no es un requisito para excluir a los comités de agua potable rural. Es que si van a tener un beneficio para pagar, es como extraño que no paguen. Po. Ya, bueno, trabajemos la redacción. Trabajémosla. Mire, existen 4.800 millones durante 3 meses a 2.833 comités por objetivo de bono para administrar la APR, y será el comité quien traspasa el subsidio en promedio por arranque de APR por familia. ¿Ya? Y se postula online al ministerio, se aprueban 4 nuevos proyectos, o sea, hay un programa bien contundente. Sería cosa de preguntarle mientras tanto al ministerio para que tengamos el respaldo de aquello, pero es raro que no puedan pagar si además se les está dando un subsidio para que paguen. Estamos claros. Ya, presidente, quería, si me podía dar la palabra. A ver, pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Mire, saludar a todos los parlamentarios, parlamentarias y al equipo. Tengo 2 dudas de parte de los temas que hemos venido conversando desde la Cámara y el Senado, y en relación a las cooperativas. Cuando nosotros hablamos de cooperativas, ¿estamos dejando a todas las cooperativas excluidas de menos de 12.000 clientes o solamente las cooperativas de agua? Porque en algún minuto hablamos de dejar a todas las cooperativas eléctricas dentro de la ley, ¿o estamos pensando excluirlas? Sí, lo que pasa es que hay un punto, que las cooperativas eléctricas van a tener un tratamiento distinto. Exacto, por eso yo diría ahí, cuando dice cooperativas de agua, empresas y cooperativas de agua, ¿cierto? Y, bueno, lo que ustedes dijeron, todas las empresas y cooperativas de agua quedan excluidas. Yo pondría ahí mismo los sistemas de agua potable excluidos de la ley, porque más allá de la salida que da el gobierno, esa es una salida que es un financiamiento, pero puede ser que alguien quede fuera de ese financiamiento, porque, ojo, los que entran directos son los MOP, pero hay muchos sistemas que no son MOP y que tienen que concursar ese financiamiento. Entonces, no nos metamos con las medidas administrativas del gobierno, porque en el fondo es concursable un fondo y es por 3 meses y va decreciendo. Ya el primer mes aseguran cierta cantidad, va disminuyendo. Entonces, yo excluiría a los sistemas de comités de agua potable, a las cooperativas de agua potable y las empresas menos de 12.000 clientes, que lo hemos dicho, para todos los rubros. Buen punto. Porque esa discusión la dimos en la Cámara. Las cooperativas eléctricas las incorporamos, pero establecimos la modalidad que pueden... Exacto, porque las cooperativas nos pidieron ser parte. Si ellas lo que pedían era facilidades en la cadena de pago, pero ellas querían ser parte, porque si no estamos marginando a muchas familias que tengan posibilidad de acogerse, acogerse al beneficio de el no corte y el prorrateo. Así es. Y quedaría pendiente este inciso 3. Pendiente, entonces. Senadora Proboste. No, presidente, sobre este tema, yo sé que la comisión lo ha discutido bastante en las sesiones anteriores. Me parece que una buena fórmula la que se ha llegado de excluir a aquellos que tienen menos de 12.000 clientes, siempre y cuando tengan solo una unidad productiva, porque, ojo, aquí hay algunas sanitarias que tienen varias unidades productivas de menos de 12.000 clientes, y en el conjunto es claramente una organización productiva muy, muy rentable, que no tiene ningún riesgo que ha tenido a la vista el legislador para excluirlas en esta oportunidad. Entonces creo que sería importante hacer una salvedad, que cuando se trate de menos de 12.000 clientes y siempre y cuando tenga solo una unidad productiva, porque si no se generan igual estos subsidios cruzados.
y la distinción que se ha hecho desde el punto de vista de la legislación es para aquellas, por ejemplo, en el caso de las cooperativas eléctricas, son instituciones sin fines de lucro, al igual que los sistemas de agua potable rural, que en su gran mayoría son todas, o sea, son todas, no en su gran mayoría, son todas organizaciones sin fines de lucro. Eso, presidente. Sí. Ya, démosle una vuelta a los excluidos. Pero, presidente, si me permite, yo acogería lo que acaba de plantear la senadora Proboste, que sean una sola unidad económica. Dejaría clarito eso, para que si el secretario va a redactar algo que no sé, quede precisado. Lo que pasa es que habíamos antes, mucho antes, habíamos planteado dejar fuera a las empresas con 12.000 clientes, pero eran de telecomunicaciones. Y el ámbito no. Solo excluir, estoy hablando antes, no del proyecto que se presentó la semana pasada, y del ámbito del agua potable, solo excluir al agua potable rural. La pregunta, ¿qué empresa sanitaria tiene menos de 12.000 clientes hoy día en Chile? Presidente, si me permite la palabra. Hay empresas. En la minuta de la superintendente de servicios sanitarios, ahí está el detalle de todas las empresas. Presidente, la palabra. Pero son a veces empresas que tienen son filiales de una empresa madre, de una matriz, que tiene una capacidad muy superior. Presidente, ¿me permite la palabra? Sí, adelante, señor Pío. Muchas gracias, presidente. Este tema está puesto también en la indicación nuestra al final. Esto dado que en la naturaleza de la forma en que se han desarrollado en diferentes lugares, especialmente los más apartados, donde no es atractivo para las empresas grandes llegar, se han tenido que constituir estas cooperativas. Tomemos un solo ejemplo, que es incluso una empresa del Estado que podría quedar con problemas. Sacipa, Rapa Nui y Le Pascua, ellos producen la electricidad, la distribuyen, son todos, son generador, transmisor, distribuidor. Entonces ellos no tienen la capacidad como para poder hacerlo, obviamente van a tener que buscar una fórmula para poder buscar los recursos, pero esto le ocurre también a los más pequeños. Entonces la idea es que precisamente los que tienen espalda, que son los más grandes, lo puedan soportar, y los más pequeños queden afuera. Por eso está puesto esa consideración, y está enlistado, se envió un listado bastante grande con la cantidad de clientes, que se puede revisar incluso por la cantidad de clientes de ellos, de tal manera poder hacer esta diferenciación. Eso sería, presidente. Presidente. Sí, adelante, Pedro. Sí, que en la minuta el superintendente de servicios sanitarios indica que hay solo dos grandes operadores con más de 800.000 clientes, que son Aguas Andinas y Esbío. Hay un grupo intermedio que está compuesto por 5 operadores y cada uno presta servicio a grupos de más de 200.000 clientes. Y finalmente hay una categoría que llama de operadores menores, que corresponden a 50 operadores que prestan servicios a grupos que varían entre 69 y hasta 200.000 clientes. Pero más de la mitad de ellos son operadores menores que tienen menos de 10.000 clientes. Y al final de esta minuta está una nómina, dice Aguas de Colina, Aguas La Serena, Aguas Santiago Norte, Alberto Planella Ortiz, etcétera, etcétera. Me pregunto si son empresas, o sea, si son filiales de alguna de las empresas grandes. Acá, respecto a esto, dice 22 empresas sanitarias, de un total de 53, no tienen la capacidad financiera para pagar una multa cuyo piso, etcétera, etcétera. Y ahí está esta nómina. Presidente, está el superintendente también conectado, si quiere podría quizás él aclarar esa duda que usted tiene. ¿Habría unanimidad para dar la palabra al superintendente en esta materia? Ya, démosle la palabra entonces. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hay más de 20 empresas sanitarias de tamaño menor, la inmensa mayoría incluso menos de 5.000 clientes, y son muy pocas las que están asociadas a algún holding. Por ejemplo, tenemos las empresas Semcorp, que son 3 empresas pequeñas que están en la zona norte, están en la región metropolitana, pero que son empresas pequeñas de 4.000 clientes, 7.000 clientes,
y que sumándolas tampoco dan números muy grandes. Hay un par de empresas contadas con los dedos de una mano que efectivamente dependen de un holding más grande, pero son muy poquitas. La gran mayoría son empresas realmente pequeñas que nacieron como empresas únicas para dar servicio a un proyecto inmobiliario, a un ex APR, una cooperativa. Así que yo diría que la inmensa mayoría de estas 20 y tantas empresas sanitarias de menos de 12.000 clientes se las tienen que arreglar por sí solas, no tienen un holding detrás. Ya, entonces mira, yo creo que habría que diferenciar qué es lo que vamos a excluir de empresas sanitarias y qué es lo que vamos a excluir de empresas de distribución eléctrica. Entiendo que en la empresa de distribución eléctrica la idea no excluir a nadie, pero darle un trato diferenciado a las cooperativas eléctricas respecto a las facilidades de pago. Y en ese caso habría que excluir de agua potable a las que tengan menos de 12.000 clientes. De acuerdo a lo que aquí se ha planteado. No sé si... Eso es. Reitero lo que he señalado. Siempre que no tengan otra empresa sanitaria asociada con el mismo RUT, o sean parte de la misma sociedad. Ya, pero habría que redactar eso. Yo estoy de acuerdo que si efectivamente son filiales, deberían ser consideradas como parte de la matriz, porque no es lo mismo una empresa solitaria que tiene pocos clientes que una que tiene un paraguas arriba respecto de una gran sanitaria. Pero a ver, vamos por partes. Distingamos. En materia de red de cañería, o sea, gas de red, no excluiríamos a nadie hasta ahora. Presidente, si me permite la palabra, entiendo que sí, efectivamente hay empresas pequeñas de gas. Sería bueno preguntar al Ejecutivo. Le daríamos un trato especial a las cooperativas eléctricas. En el caso sanitario, excluiríamos, obviamente, a agua potable rural y a menos de 12.000 clientes. Con la salvedad que hace la senadora Proboste, que habría que incluir, a su vez, una constitución a las que forman parte de un holding. Sí, presidente. Según lo que tengo entendido en la Araucanía, hay empresas de distribución de gas de cañería pequeñas, que no son las grandes. Esto obviamente el Ejecutivo lo podría confirmar para tener la información precisa. Pero el tema es poder efectuar una diferenciación entre los más grandes y los más pequeños en cuanto a poder apoyarlos a ellos también, si no puede fracasar todo el sistema y dejar a todos sin la capacidad para poder recibir el servicio. Presidente, ¿me lo permite? Presidente, lo que pasa es que en la primera redacción que se había hecho había quedado bastante armónico, más lo que había dicho la senadora Rincón, excluir a agua potable y darle un párrafo especial, pero cuando se hablaba que se excluía de la aplicación de la presente ley a empresas o cooperativas con menos de 12.000 clientes, ya quedaba claro en el tema de las incluso empresas de gas que tuvieran menos de 12.000 clientes. Yo creo que está más armónico eso en vez de estar pirquineando por cada uno de los rubros para poder ajustar la empresa. Entonces creo que queda mejor, más armónica esa redacción, presidente, que es la que se está trabajando, digamos. Senador Rincón. Presidente, no sé si tiene ahí su WhatsApp, para no interrumpir, no quería pedir la palabra, pero estábamos viendo una redacción que dijera: se excluye la aplicación de la presente ley a las empresas y cooperativas votables con menos de 100.000 clientes en la unidad económica el 18 de marzo de 2020, respecto a las cuales existe un plan de subsidio, apoyo, planificación y ejecución. Asimismo, se excluye a los comités de agua potable rural, respecto a los cuales existe un plan de subsidio, apoyo, planificación y ejecución. Lo dispuesto en este inciso se entiende sin perjuicio los convenios, descuentos, facilidades de pago que otorguen a sus clientes. Eso estaría solo referido a agua, pero lo que plantean los parlamentarios es que se refiere a todas las empresas cooperativas, dependientes si sea de gas, de cañería, de agua. Yo creo que tiene que ser de todas, toda la razón. Todas las empresas. Pero en materia eléctrica, ¿qué es lo que hay? Pero en las eléctricas les dimos un trato especial. Sí, ellos... un trato especial. No, pero escúchame.
en las cooperativas dijimos que las cooperativas tienen dos lados. Uno, las cooperativas eléctricas, los clientes pueden no pagarles y se pueden acoger al sistema de esta ley, y ellas a su vez pueden hacer lo mismo con las empresas generadoras y transmisoras. Exactamente, por el plazo que se prevé. Sí, presidente, pero hay empresas pequeñas eléctricas que no son cooperativas. Por eso dijimos empresas y cooperativas. Ok. Ok, entonces. ¿Cómo quedaría entonces esa cápite? Sí. ¿Para que la distribuya, Jimena? Ya, lo mando al secretario. No me queda claro porque me parece que pero no me queda lo voy a claro. arreglar. Dice, respecto de las cuales existe un plan de subsidio o apoyo a la en planificación o ejecución. Y si no existiera ese subsidio, ¿no quedarían excluidas? No. A ver. Es que ahí sí que se van de espalda, gráficamente. Por eso yo, presidente, discúlpeme, por eso yo decía que nosotros no tenemos que meter el acuerdo que hay con el gobierno, porque puede ser que a alguna no le corresponda y nosotros no podemos matar el sistema agua potable, porque el sistema, los comités, porque eso es muy, muy precario. O sea, con los pocos pesos que logran son para el cloro, para el filtro y para la persona que maneja ese sistema agua potable. Entonces ahí ellos pagan una cuenta bastante más reducida, pero no podemos meternos ahí porque solo exceptuémoslas nomás como sistemas de comités de agua potable. Yo las exceptuaría, pero no le pondría más texto. Se exceptúa de la presente ley y a lo más sin perjuicio de las medidas, ¿cierto?, que adopte el Ejecutivo, no sé, pero la exceptuaría de esta ley nomás. Tenemos o sea, deberíamos precisar bien. Vamos por parte. ¿Qué vamos a excluir en materia eléctrica? Entendemos que a las cooperativas no las excluimos porque tienen un tratamiento especial respecto a la cadena de pago. Pero el diputado Lavín hace referencia a eléctricas que tienen menos de 12.000 clientes, ¿cierto? Sí. La posibilidad es que a esas eléctricas de menos de 12.000 clientes le demos el mismo trato que a las cooperativas. Es decir, establecemos una norma especial respecto a la cadena de pago. Es una alternativa. O la otra es excluirlos de la ley. Si los excluimos de la ley, sus clientes no van a ser beneficiarios. Si le damos el mismo trato que a las cooperativas, sus clientes sí van a ser beneficiarios. Y lo que alteraríamos es la cadena de pago, porque esas empresas con menos de 12.000 clientes y con podrían pagar o repactar deudas de la misma forma como están recibiendo el pago de sus clientes. No sé si me explico. O sea, darle a las empresas eléctricas de menos de 12.000 clientes el mismo trato que a las cooperativas eléctricas. Es una alternativa. Y en ese caso no tendría que ir en este inciso, sino que en el inciso de las cooperativas. ¿Ya? Eso sobre lo eléctrico. Sobre el agua. Vamos a excluir a todo el agua potable rural, con o sin subsidio, o con o sin apoyo, planificación y ejecución del gobierno. El gobierno se comprometió a hacerlo, el gobierno lo está haciendo y es espectacular que lo haga, pero lo vamos a excluir independientemente de ese subsidio. O sea, el subsidio no puede ser un requisito. Vamos a excluir al agua potable rural. Respecto de las empresas con menos de 12.000 clientes, vamos a excluir aquellas que no formen parte, como plantea la senadora Rincón, unidad económica, que es lo mismo que planteó la senadora Provost. Es decir, siempre que no formen parte de un holding más grande. Todas las de 12.000 clientes quedan excluidas. Y ahí, en la ley no iría el tratamiento, pero iría el compromiso del gobierno de los subsidios, y es importante que existiera el gobierno que cumpla el subsidio. Eso respecto del agua. Y respecto del gas de red, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se entiende el tratamiento distinto, perdón? Voy a recapitular porque esto es medio enredado. Vamos primero a las eléctricas. En las eléctricas no vamos a excluir a ninguna empresa, pero le vamos a regular la cadena de pago respecto de las cooperativas eléctricas y respecto a las empresas eléctricas con menos de 12.000 clientes, estableciendo que ellas podrán pagarle a las transmisoras y generadoras
en la misma forma como ellas están percibiendo el pago. Es decir, van a poder repactar hasta en 12 meses respecto de aquellos clientes que a ellos no han pagado, han acogido esta ley. Eso sobre las eléctricas, ¿se entiende? Pero, presidente... ¿Se entiende? Diputado Naranjo. Pero, presidente... Adelante, diputado Naranjo. Presidente, pero si cuando hablamos de empresas, en términos generales, no tenemos para qué entrar al detalle. Porque nos empezamos a enredar, porque yo creo que estaba bien como estaba al principio. Empresas, cooperativas y empresas menores de 12.000 clientes y hacer la salvedad para las del agua potable rural, pero si empezamos a masificar cada una, no, lo que pasa, no sé, creo que nos vamos a enredar. ¿Eh? Sí, pero digo nos otra estamos cosa. enredando por lo mismo. Lo que pasa es que si nosotros excluimos a las empresas de 12.000 clientes, estamos excluyendo del beneficio a los clientes de esas empresas. Yo coincido, presidente, yo coincido con el diputado Naranjo, que si empezamos a dar los detalles nos vamos a enredar. ¿Enredar? Entonces, yo pondría las empresas y las cooperativas, menos de 12.000 clientes, lo de la filial, que lo recogí lo de la senadora Proboste, y después me iría a la agua potable rural. Exacto, y punto. Presidente. ¿Por qué yo planteo no excluir a las eléctricas? Porque si excluimos a las eléctricas... Si no las estamos excluyendo. A sus clientes. Por tanto, los clientes de las cooperativas, los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad de menos de 12.000 clientes, van a quedar excluidos del beneficio. Por tanto, van a tener que seguir pagando sus cuentas. Para evitar que así sea, para poder incluirlos en el beneficio, lo que estoy proponiendo es que a esas empresas les demos el mismo tratamiento que le estamos dando a las cooperativas eléctricas, en un inciso que viene después, que es que se pueden acoger al beneficio sus clientes, pero a su vez esas empresas de menos de 100 clientes y las cooperativas pueden repactar su deuda con las transmisores generadoras en las mismas condiciones que están percibiendo el pago. Y por tanto, sus clientes están fuera del beneficio. Presidente, el artículo final del cual también se habló en la última sesión se refiere a la materia que a usted le preocupa. Dice, por el plazo comprendido entre los 30 días de la publicación de esta ley y los 90 días posteriores y de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras será realizado en cuotas, en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios sin multas, intereses y gastos asociados. Entonces ahí se puede agregar el pago de las empresas distribuidoras de electricidad y de las cooperativas eléctricas, perdón, las empresas distribuidoras de menos de 12.000 clientes y las cooperativas eléctricas, y se agrega lo demás. Por tanto, ahí hacemos que los clientes cuenten con el beneficio y las compañías pueden pagar en las mismas condiciones. Si lo metemos en este artículo punto primero, lo que estamos haciendo... ¿Es necesario votar eso aquí, presidente? ¿Perdón? No es necesario votarlo aquí, eso. Sí, Jaime, al sí, final. Es necesario, porque aquí estamos... No, porque lo que estamos haciendo aquí es excluir a beneficiarios finalmente. Lo que está planteando el senador es no excluir esos beneficiarios y darle, ¿cierto?, facilidades a la empresa. Pero, presidente, lo que estamos haciendo en el artículo 1, presidente, perdón que me meta, es hablar de las personas. Por lo tanto, los usuarios de las empresas con menos de 12.000 están excluidos. Después, en el último párrafo, creo que el 31 transitorio, habla de lo que usted dice, que a las empresas, entre empresas, que es lo que no me gustaba a mí, que nos metiéramos entre el contrato entre empresa distribuidora y generadora, ahí nosotros podemos decir cómo pagar la más chica con la más grande, pero en el artículo 1 siempre hablamos de personas, las beneficiadas. Entonces, lo que tenemos que decir es que quedan beneficiados aquellos que tienen menos de 12.000 clientes. Estamos hablando de los clientes, de las personas. Y más abajo, en el 31 transitorio, hablamos de cómo hacer el pago entre las empresas. Entonces, si nos ponemos a mezclar, por eso me gustaba más la reacción que tenía la senadora Rincón, donde sacaba, ¿cierto?, a las de agua potable rural, le daba una capita especial y colocaba todas las empresas con menos de 12.000. Y eso estamos esperando para leerlo. Así no nos hagamos mal, tío Presi. Mi propuesta no ha sido cogida, pero
Pero lo que digo es lo siguiente. Claro que no ha sido hace mucho rato, pues, presidente. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que vamos a excluir a las empresas de menos de 12.000 clientes, lo que estamos diciendo es todos los clientes de empresas de 12.000 clientes tienen que pagar. Usted perdió la pega, tiene que pagar. Porque excluimos a su empresa. Por tanto, excluimos del beneficio a los clientes de esas empresas. Presidente. Entonces, Presidente, lo que no enredemos, please. ir a los clientes de esas empresas, diferenciemos qué podemos hacer en materia eléctrica, qué podemos hacer en materia de agua y qué podemos hacer en materia de gas de red. En materia eléctrica, podemos darle a esas empresas el mismo tratamiento que le dimos a las cooperativas. Y por tanto, no habría que excluirlas de la ley. Habría que aplicarle la normativa de las cooperativas respecto a la forma de pago de sus servicios. Presidente. Sí, adelante. Presidente. Aquí energía, ¿se me permite? Sí. Sí, efectivamente, juntarla en el inciso donde está el tratamiento de las cooperativas y hacer ahí la salvedad a las empresas de menores clientes parece más adecuado a fin de que, porque el inciso tal cual como está redactado, el inciso primero, pareciera por las reacciones que está ahora, entiendo que va a sufrir cambio, está más bien orientado a temas de agua, no temas eléctricos. Por tanto, si la salvedad de la empresa de menos de 12.000 clientes se hace en conjunto con las cooperativas, van en el mismo tratamiento y quedaría ese inciso relacionado al tema eléctrico y el de acá relacionado al tema aguas. Diputado Lavín. No, iba a hacer la misma salvedad que hizo el ministro. La pregunta es, ¿queremos que los clientes de empresas eléctricas pequeñas tengan que pagar su cuenta igual? ¿O vamos a hacer un esfuerzo para que puedan tener el mismo beneficio que los clientes de grandes empresas? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Pero la pregunta es, ¿cómo evitamos que estas pequeñas empresas tengan problemas de liquidez y quiebren? Pues bien, apliquémosle la excepción que establecimos para las cooperativas. Entonces, no los excluimos de la ley, pero le damos un tratamiento especial respecto a la cadena de pago. Eso se traduce en que esos clientes pueden acogerse a los beneficios de esta ley, pero esas empresas a su vez pueden repactar sus obligaciones conforme a el artículo que viene después, que solo se refiere a cooperativas y eléctrica, y empresas pequeñas eléctricas en este caso. ¿Puede repetir, senador? Pero senador, ¿por qué no redacta para que quede más claro su idea? Porque así redactamos, claro, porque así queda súper claro lo que está expresando, redactado, y lo aprobamos de inmediato porque me parece atendible, pero veamos la reacción como queda. Lo siguiente, en este inciso no mencionemos a las eléctricas. Lo dejamos solo para agua. Y en el inciso final, bueno, el inciso que aprobamos para las cooperativas, que el único que hasta ahora ha tenido mayoría para aceptar la cadena de pago, estoy buscando un inciso. ¿Sí? Pero el secretario no podrá copiar y pegar lo que usted está diciendo y escribir ahí encima de lo que estamos viendo para poder ir guiando. Con todo, en el caso... Así lo hacen los secretarios de la Cámara. Así lo hacen los secretarios de la Cámara, ayuda mucho. No hay que ni cambiarle una coma. El inciso último del último artículo permanente dice: con todo, en el caso del pago del total pago de las cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras, que vengará y pagará una vez que se inicie el pago de los clientes finales a prorrata y en el mismo número de meses en que se prorratará las cuotas a los dichos finales. No, está mal esa redacción, está rara. No, ¿dónde estamos? Presidente. Estamos en el inciso Mire, final. mientras nosotros discutimos el artículo siguiente, el secretario nos hace la propuesta. Yo le mandé una propuesta al presidente, se la mandé por WhatsApp.
Pero no le hace caso, parece. No, lo que pasa es que Está escuchándolo usted, diputado, está escuchándolo atentamente. Creo que le sugiero al presidente que suspenda la sesión porque la verdad es que está muy disperso el debate y respecto a esto tiene que ser muy preciso y muy técnico para que quede bien. Sí. Pero lo que pasa es que la propuesta que usted mandó en ese inciso, mire, por favor, lea por favor la propuesta del senador Durano y Piu sobre las cooperativas y lea después la que envió usted. Si quiere la leo yo, porque yo la tengo aquí a la vista. ¿Esto? Mire, dice lo siguiente, la propuesta de los senadores Piu y Durana. Por el plazo comprendido entre los 30 días previos a la publicación de esta ley y los 90 días posteriores, y de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios sin multas, ni intereses, ni gastos asociados. Eso es lo que yo le pide, presidente. Exactamente esa norma. Yo propongo que en ese artículo, en ese inciso, nosotros agreguemos lo siguiente. Por el plazo comprendido... Pero eso está al final. Al final. A la publicación de esta ley y los 90 días posteriores. Y de manera excepcional, el pago de las empresas de distribución eléctrica y de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras, perdón, de las empresas de distribución eléctrica de menos de 12.000 clientes y de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios sin multas, ni intereses, ni gastos asociados. En síntesis, lo que hacemos con eso es que le damos facilidad de pago a esas empresas distribuidoras de menos de 12.000 clientes y le damos las mismas facilidades de pago que le dimos a las cooperativas eléctricas. Eso nos pero permite, eso va al final. Eso nos permite, volviendo al inciso que estamos viendo ahora, al principio de la ley, el 1, de no tener que excluir a las empresas eléctricas de esta ley, porque si las excluimos, a las pequeñas, excluimos a sus clientes. Y por tanto se quedan sin su beneficio. Presidente, ¿se parece lógico que lo escriba el secretario mientras vemos otra norma más abajo? Y vamos intercalándolo a ver cómo queda? Diputado, si yo en este momento usted me obliga a excluirme del debate, después yo no los voy a poder seguir en el resto. Por eso creo que lo que corresponde es que se suspenda perfecto de acotar, pues no es tan difícil, pero sí hay que... Y por último, presidente, usted someta a votación. Presidente. Sí, lo que pasa es que para votar los diputados están pidiendo con justa razón leer el texto. Presidente. ¿Sí? Pero suspenda un ratito, pues, presidente. No, yo sugiero... Suspende un ratito y redacta, presidente. Y lo leemos, vamos avanzando. Presidente, como a lo mejor va a haber otra norma que requiera también redacción, yo revisaría los 3 temas, este es uno, revisaría los otros 2, le damos el tiempo al secretario para que arregle y volvemos a votar. Pero suspendamos 5 minutos para que Elizalde redacte tranquilo. No, yo puedo redactar en simultáneo, yo puedo hacer eso. Hacemos lo siguiente, lo voy a mandar al tiro. Sorpréndanos, presidente. Bueno, entonces voy a leer ahora el artículo 2. Sigo leyendo el artículo 2, respecto de lo cual, si hubo acuerdo, lleva una materia menos controvertida. Dice, pero póngalo. ¿Está en pantalla? No, pues. En pantalla, a ver. Sí, ahí está. Álvaro, se puede eso, bajarlo un poquito. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Dice, a solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los 30 días previos y hasta los 90 días posteriores de la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Esta última parte propuesta por el diputado Mellado. El inciso segundo dice adicionalmente, también a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas, según lo señalado en este inciso, hasta el monto de 10 unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad y hasta un monto de 5 unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red en las mismas condiciones. Pero tiene en su WhatsApp la indicación, ya está redactada.
Aló. Ya, sobre el artículo segundo, opiniones. Sobre el artículo está puesto. Lo puede poner aquí en el secretario, no está, ahí. Es que lo sale. Presidente, yo entiendo que estamos en el artículo 2, ¿o no? Sí, exacto, estamos en el artículo 2. ¿Y ahí había acuerdo o hay alguna indicación? No, hay acuerdo. Yo creo que está bien la redacción propuesta en el artículo 2. Tal como que está aquí en azul, ¿no? Sí. Vamos a leerla de nuevo. A solicitud de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los 30 días previos y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta 12 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Después, podríamos tirar para arriba la... Después dice, para que lo lean, aquí seguir. Un poco más para arriba, ahí. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en este inciso. No, el inciso anterior. Según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de 10 unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad y de hasta un monto de 5 unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red en las mismas condiciones. Ok. No, presidente. ¿Sí? Yo creo que aquí hay un error. Lo que pasa es que nosotros siempre hablamos de deudas ligadas al 18 de marzo, que fue cuando el día que parte el periodo de catástrofe, ¿ya? Desde que se declara. Pero nosotros aquí, si esta ley se demora en entrar en vigencia, vamos a considerar solo 30 días hacia atrás. Entonces hay que tener cuidado ahí en cómo lo hacemos más perfectible, porque lo que buscábamos era 30 días hasta antes del 18 de marzo. Eso lo tuvimos en la Cámara. Así es. Entonces, así nos está quedando, no queda así hoy día. Pero bastaría con agregar 30 días previos al 18 de marzo. Anteriores al 18 de marzo, sí. Ahí queda bien. Gracias. Bien, Joana. Presidente, si me permite, el concepto de las UF es precisamente lo que permite poder absorber cualquier diferencia entre las fechas. Ese fue el concepto de considerar las 10 UF para lo que eran las cuentas de luz y las 5 UF para lo que eran las cuentas de agua y gas. Con eso se absorbe todo el tiempo. Vimos que son varios meses los que se pueden poner, y así tampoco nos quedamos amarrados a alguna fecha en particular. Ya. Pero igual lo daña. Dejarlo más amplio. Usted dice dejarlo más amplio. Perdón, presidente, a través del suyo. Sí, igual no hace daño lo que dijo la Joana. La amplitud la da la cantidad de UF disponibles para poder, porque cada familia tiene una realidad distinta, no sabemos cuáles son, pero con eso quedan cubiertas todas esas ventanas que se podían producir con respecto a la fecha de promulgación de la ley. Presidente, Álvaro Villarroel tiene ya el texto como para exhibirlo en pantalla del inciso final del artículo primero, sobre la base de su propuesta. Resolvamos esto primero, resolvamos esto porque en esto hay consenso, pero hay tema con la redacción. ¿Qué es lo que propone usted cambiar de la redacción, diputada Pérez? Dice 30 días previos al 18 de marzo. Eso, agregar fecha, 18 de marzo. Eso, sí. 18 Yo también soy partidario de agregarlo. Presidente. Que se genere entre los 30 días previos al 18 de marzo, ¿eso es? Sí. En el inciso primero del artículo segundo. Diputado Lavín. Sí, presidente, yo coincido con el senador Piuk, que finalmente el monto de la deuda no está dado por el plazo, sino que está dado por las 10 UF que nosotros señalamos más abajo en el caso de electricidad y 5 en el caso de agua y gas. Sí, pero... Más allá de los meses en que se haya generado esa deuda. Comprendemos que una deuda, que fue lo que discutimos en la sesión pasada, que una deuda de 10 UF en electricidad corresponde a unos 10 meses más o menos.
hacia atrás, lo que comprende más allá del 18 de marzo. Sí, eso está en el inciso segundo y se refiere a aquellas incluso anteriores a esa fecha. Este artículo distingue, abre una ventana de un mes previo al 18 de marzo y hasta 30 días de publicar la ley. Y el inciso segundo se refiere al periodo anterior, y ese criterio, como dice el senador Piu y usted, diputado Lavín, está referido a un monto determinado. 10 UFs máximo en el caso de electricidad y 5 UF en el caso de agua potable y gas de red. No estoy de acuerdo, presidente, porque no lo condicionamos a ninguna fecha. O sea, son alrededor de 10 meses promedio las cuentas, eso lo vimos en la sesión anterior. Entonces, está de más. Además, todos entienden que el estado de catástrofe marca un antes y un después, pero acá estamos dando la posibilidad de un prorrateo en función de este tope máximo de 10 y 5 UF respectivamente. Sin importar la fecha. Así es, sin importar la fecha. Senador, órdenes es que independientemente de la fecha se pueden sumar hasta, es casi un año por cada servicio. Exacto. Un año de morosidad para atrás, eso es. Independientemente de la fecha. O sea, yo repacto hoy día, la ley, por ejemplo, sale publicada el 15 de junio, por decir algo, desde el 15 de mayo en adelante, y del 15 de mayo para atrás hasta un año promedio de deuda pendiente, que supera con creces el 18 de marzo. Puede subir secretario para leer. Que está en el inciso primero, quiere ver el inciso segundo, Pedro. Quiero ver el inciso segundo. Para convencerme. Sí, corre ahí, adicionalmente. Ahí. Sí. Yo creo que no es necesario ponerle fecha. Sí. No. Perfecto. Pero esto lo habíamos hablado No es ayer, necesario. estábamos ok, ya estamos cerrados ya. Sí, lo habíamos hablado, ya no estamos errando. Sí, yo habíamos acordado en esto. Yo haría un solo cambio en el artículo segundo, y que cuando se dice hasta 12 cuotas mensuales, que quede claro que la decisión la toma el cliente. Sí. Así es. Entonces debiera ser tal cual señala el inciso segundo, a elección del usuario final activo. ¿Lo dice? En el inciso segundo, y en el primero, no. A solicitud de los usuarios finales, comienza así el artículo. Pero perdón. Pero a solicitud del usuario. A solicitud. La solicitud entendemos que no le pueden decir que no. Pregunto. Yo lo que siempre he entendido es que el usuario puede pedir un prorrateo de hasta 12 cuotas mensuales, pero también podría pedir un prorrateo de menos meses. 6. Claro. O sea, el máximo son 12. Sí. No le pueden decir que no. El usuario decide hasta los 12 meses. La empresa no le puede decir, sabe que le doy solo 12 meses. La empresa, si él pide 12 meses, está obligada a darle 12 meses. Así es. Sí, claro, si cumple todos los requisitos, no puede decirle que no. Claro, es que acá dice, presidente, uno, a solicitud del usuario final, y después todo lo que tiene que cumplir, le dice, se prorratearán en hasta 12 cuotas. O sea, es algo imperativo. Se va a prorratear. ¿Aló? Oye. ¿Aló? Si a ustedes les queda claro, yo no voy a insistir. Mi punto es que si el usuario final dice, yo quiero pagar en 12 cuotas, la empresa no le puede decir, ¿sabe qué más? Yo solo le doy 6. La empresa está obligada a cumplir las 12 cuotas. En hasta 12 cuotas está claro. No, espera un poquito. Si nosotros colocamos se prorratearán en hasta, va a suceder igual que los bancos, que le colocamos hasta 3 meses de venta y le dan un cuarto de mes. El hasta te hace ver desde 0,1 hasta 90, hasta los... Entonces, el hasta... En 12 cuotas nomás. 1 a 12. Lo que deberá, presidente, y si ponemos, pues dice, a solicitud de los usuarios, ¿no es cierto?, las deudas se van a poder prorratear, ¿no es cierto? Eso está diciendo al inicio. Y después dice que se van a prorratear en hasta 12 cuotas. Entonces, lo que debiéramos decir
sacar la solicitud del usuario arriba y dejarlo claro abajo, que es voluntario y que el número de cuotas los define el usuario. Por eso digo agregar, borrar a solicitud y poner a elección del usuario final. Bueno. ¿Ya? Lo que quiero decir no hay problema. Si lo quiere poner al final. Pero podemos colocar también... Pero Miguel tiene un punto, presidente. Sí, porque es cierto lo que usted dice al inicio, cambiamos el encabezado y ponemos lo que usted dice, pero si no ponemos abajo que el número de cuotas lo define el usuario, el banco le va a decir solo en 2, solo en 4. Claro. Solo en 8. Así es. No el banco, así es. sino la empresa. Sí, entonces está de acuerdo. Entonces, lo importante es lo siguiente, que el hasta 12 cuotas, que significa que puede ser una cuota, 2, 3 o 12, lo decide el cliente. Y el usuario determina cuántas cuotas, hay que poner eso nomás. En 3 cuotas, y el usuario determina cuántas cuotas quiere pagar. Pero la empresa no le puede negar menos de 12 cuotas si así lo pide el cliente. No sé si me explico. La decisión de cuotas la toma el cliente. Eso tiene que quedar redactado. Por eso, ponga al final, claro. El usuario determinará en cuántas cuotas quiere pagar. Con un tope de 12, una cosa así. Sí, claro. Lo va a arreglar. Y después en el inciso segundo. Dice, a elección de los usuarios finales. Punto. Según el artículo segundo. Según lo determine el... Exacto. A elección de los usuarios finales, las deudas contraídas por la empresa. Según lo determine el usuario, las cuotas. A elección del usuario el número de cuotas lo definirá el usuario sin perjuicio, sin que ellas puedan exceder de 12, no sé. No, pero ahí dice, a elección. Mira, ¿puede leer Pedro la nueva redacción? Sí. Hasta un máximo de 12 cuotas. A elección del usuario final, las deudas contraídas por las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre los 30 días previos al 18 de marzo y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en hasta 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Yo lo que quiero advertir respecto de este inciso primero, que es distinto del inciso segundo, que este inciso primero no fija límite alguno. Perfectamente pueden ser deudas incluso mayores a 10 UF o incluso mayores a 5 UF en el caso del agua potable y el red de red, el gas de red. Sí. En cambio, el inciso segundo se refiere a Aurora. Esa es la diferencia entre el inciso primero y el inciso segundo. El inciso segundo se refiere incluso a deudas previas a esa fecha de un mes previo al 18 de marzo, pero en ese caso no pueden exceder a 10 UF en el caso de electricidad o 5 UF en el caso de agua potable y gas de red. Así fue debatido y así fue acordado en la sesión del viernes. Presidente. Por esa redacción queda claro, primero que quién... Presidente, yo afinaría la redacción y pondría se prorratearán en el número de cuotas que determine el usuario, las que no podrán exceder de 12. Perfecto. Apoyo. El número de cuotas mensuales que determine el usuario, las que no podrán exceder de 12. Sí, yo sacaría la hasta porque eso te lleva a que el sartén lo tenga la empresa y no el cliente. Perfecto. Las que no podrán. Cuotas mensuales iguales. Cuotas iguales mensuales, perfecto. Cuotas iguales mensuales que determine el usuario, las que no podrán exceder. Cuotas mensuales iguales. Es cuotas mensuales iguales. E iguales. Mensuales e iguales. Cuotas mensuales iguales. Iguales que determine el usuario. Las que no podrán ser inferior. No podrán ser inferior, claro que pueden ser inferior. No, las que no podrán exceder a 12 cuotas. Ay, Dios mío. Perdón, Jaimito, pero en los detalles está el diablo, dicen. Sí. Presidente, me perdí finalmente. ¿Vamos a considerar lo de la fecha que hablábamos del 18 de marzo o definitivamente no?
Estamos recién en el inciso primero. Ese es del segundo, ya, perdona. Aquí. Cuotas mensuales iguales y sucesivas arriba. Sí, mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de 12. De 12, sí. A partir de la facturación, etcétera. Eso es bien atingente. Ya, y después vámonos al segundo. Que se refiere a incluso deudas arrastradas de antes de la fecha que dice el inciso que acabamos de ver. Vámonos abajo. Entonces, la discusión de la diputada Pérez. Claro. Esto es algo ya. Entiendo que la senadora Órdenes lo que plantea junto al diputado Lavín es que independientemente de la fecha, lo que estamos pidiendo es que se acumule una deuda. Sí. Que se pueda sumar la deuda a la repactación. Y esa deuda es de 10 UF o 5. Sí. Que equivale entre 10 y 14 meses aproximados, o sea, casi un año para atrás. Es lo mismo la fecha, sí. Es lo mismo la fecha. Ya, sí, estamos. Esta deuda atrasada nomás. Sí, estamos ok. Exactamente, estamos. Sí. Claro que es altamente probable que esa deuda esté concentrada del 18 de marzo en adelante. Pero si incluso tuviera cosas antes del 18 de marzo, las puede sumar. Sí. Pero será antes o después, pues. Presidente, yo entiendo que las deudas 30 días previos al 18 de marzo quedó el inciso primero. Anda para atrás, ¿Qué no lee? O el 18 de marzo. Ándate atrás. No. Pero no hubo acuerdo en ese tema. No hubo acuerdo, ya. No, aquí dice que todas las deudas... ¿Está de acuerdo o no? Le damos el inciso primero como quedó y después el inciso segundo. Después volvemos donde no hay acuerdo. Ya. Que lea todo mejor para poder armarse Artículo 2. A elección del usuario final, las deudas... ¿Podríamos eliminar eso? No. Lo que eliminamos fue a solicitud del usuario final. Eso definimos, eso sacamos. Ya. A elección del secretario final, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios y empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre el 18 de marzo. Los 30 días previos, sí, no hay acuerdo. No hay acuerdo en eso. Ya, entre los 30 días previos al 18 de marzo. Y hasta 90 días posterior a la publicación. Sí, hasta 90 días posterior a la publicación de esta ley se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de 12 a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo y no podrán incorporar multa, intereses ni gastos asociados. Adicionalmente, a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de 10 unidades de fomento para las empresas distribuidoras de cooperativas de electricidad y de hasta un monto de 5 unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red en las mismas condiciones. En eso de acuerdo, pero la diputada Pérez planteó que debiera ser no 30 días, sino que 18 de marzo. La senadora Órdenes planteó que daba lo mismo el 18 de marzo, porque lo importante era poder sumar hasta 10 UF o 5 UF, y por tanto eso excedía con creces más allá incluso del 18 de marzo. Y equivalía aproximadamente a un año de cuenta promedio por cada servicio. Entonces tendríamos que resolver eso. No sé si, diputada Pérez, usted insiste en su propuesta, porque si así la vamos a tener que votar, o está de acuerdo con lo que se plantea en esta redacción. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que nos hemos demorado en sacar este proyecto casi 3 meses, ya desde marzo que lo ingresamos, marzo, abril, mayo. Este proyecto va a recién venir a hacer en junio, ¿ya? La idea del legislador desde la Cámara era incorporar desde antes del 18 de marzo que hubieran en esas fechas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, una persona, cuando empieza a regir la ley, ¿cierto? Tiene un mes o 2 meses, entonces nosotros vamos a tener que sumarle solo los últimos entre marzo a mayo, y si superan las 10 UF y las 5 respectivamente, ese es mi tema, que queda como un vacío, entendiendo lo que pasa en los meses de marzo, abril, mayo, si superasen las 10 UF, o sea, en el fondo no estamos corriendo de ahí para atrás lo que era la idea del legislador antes del 18 de marzo.
porque lo que nosotros queríamos era generar una ventana máximo de las otras deudas que eran las que podían cargar una mochila, ¿se fija? Entonces, aquí lo estamos restringiendo y podemos dejar fuera probablemente y limitar lo del plazo, sin querer. Yo entiendo a la senadora Órdenes, pero como esta ley nos hemos demorado tanto, por eso nosotros habíamos dicho antes del estado de catástrofe, que era el 18 de marzo, un mes antes, hasta un mes antes y después 30 días, pero estamos, porque aquí no son solo personas, sino también instituciones, como ustedes dijeron, cárceles y otras organizaciones, entonces probablemente pueden quedar fuera de esto. Entonces, por eso yo decía tomar el 18 de marzo, porque fue la idea del legislador inicialmente, desde antes del decreto de catástrofe. Se dieron 30 días y después usted mismo dice 90 días, que me parece súper bien. ¿Se fija? Es para abordar de mejor manera la ley, el prorrateo, porque además hay deudas que a veces se demoran, no es inmediata, entonces la facturación es como 30 días de atrás, y en el fondo esto nos permite decir, mire, efectivamente estamos abordando un mes antes del estado de catástrofe. Hasta eso. Presidente. Senadora Órdenes y después diputado Lavín. Sí, presidente, yo creo, o sea, tampoco hay problema con el 18 de marzo, si el tope lo define la UEF. Yo ahí no tengo ningún problema con una u otra. Gracias, senadora. Sí, presidente, que no, las dos propuestas son similares, pero no son iguales, porque no es que los 10 UF determinan el tope, porque la propuesta que está en el texto son 30 días atrás de la publicación, más 10 UF. Lo que propone la diputada Pérez son 90 días hacia atrás, más 10 UF. Esa es la diferencia. Hay una diferencia de 60 días de deuda, en el fondo. Eso es. Porque las 10 UF se cuentan además del plazo. Disculpe, presidente, que tengo aquí un inconveniente. Sí, pues, está bien. No se preocupe y lo entendemos. Diputado Barrera. Gracias, presidente. También quería insistir en lo que decía la diputada Pérez, a través de su intermedio, porque ese cálculo que hicimos de 10 UF y 5 UF era para personas, o sea, para una familia. Pero si consideramos un taller, una microempresa, ellos, las cuentas de luz son de un valor mucho más alto. Por eso, si le colocamos ese tope y no consideramos el tiempo, los vamos a dejar fuera. Eso, presidente. Perfecto. Senador Piu. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente este tema de la UEF está previsto para hacerse cargo de los consumos que normalmente tienen las familias. Las familias a las que tenemos dirigido esto, y el por qué se buscó una cifra para precisamente no tener problemas, porque ya a partir en una ley que es para una situación especial de catástrofe, con un mes antes de la catástrofe, se está escapando de la idea matriz, que es hacernos cargo de la catástrofe. Entonces viene por eso que es más fácil funcionar con un monto y no con una fecha, para que no se entre con ninguna disputa posterior a que se están haciendo cargo de un periodo que no corresponde. O sea, es mejor definir un monto que sea anterior a la entrada en vigencia de la ley, y con eso cubrir cualquiera de los aspectos que pueda ser requerido. Eso sería, presidente. 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 Jaime, tiene la palabra. ¿Yo? Sí, pues. Presidente, yo vuelvo a reiterar, y voy a ser majadero en esto. Primero, los servicios no son gratis, si la gente los va a pagar, porque da la impresión de repente cuando se hacen los análisis como que nosotros estamos haciendo mora de estos servicios. No estamos haciendo una mora, la gente igual los va a tener que pagar. Segundo, reiterar que tenemos que ponernos en el lugar más de los usuarios que de las empresas. Lo que se trata aquí es ayudar gente que está endeudada, que no está en condiciones de poder pagar. Entonces uno tiene la impresión de repente que se hace el ejercicio al revés, es decir, cómo le creamos menos problemas a las empresas para que no reciban plata. Y yo creo que es al revés. Lo que tenemos que preocuparnos es asegurarle el bolsillo a las personas que hoy día tienen dificultades para pagar. Entonces,
creo que es bueno no olvidarnos de ese objetivo. Este objetivo no es para proteger a las empresas. Este proyecto es para ayudar a la gente que no ha podido pagar. Entonces de repente nos enredamos en los plazos y como le vamos poniendo problemas a la gente para que pueda acogerse a la ley. Como pensando más en los beneficios de las empresas más que en los beneficios que puedan tener los usuarios o los clientes. Presidente. Ya, mire, hay una diferencia entre Ordurana y votamos. Vamos a tener que votar entre las dos alternativas, la redacción actual o el 18 de marzo. Gracias, presidente. Bueno, yo pensé que este era un artículo que ya lo habíamos visto el viernes. En general, los montos que se pusieron en plata real, estamos hablando de 280.000 pesos en materia de luz, y estamos hablando de 140.000 pesos en materia de agua. Difícilmente una persona de escasos recursos, una familia que obviamente hoy día lo esté pasando mal, deba 280.000 pesos. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que en función de ir avanzando, pudiésemos tomar decisiones que ya las habíamos tomado gratamente el viernes pasado. Y en relación a las instituciones o sector público estratégico, la verdad es que tampoco, en lo personal, creo que esa sea una situación que se dé en el servicio público y sea la forma en que se enfrente. Por lo tanto, ahí estamos, además en ese caso en particular, bajo una responsabilidad que tiene que también responder el Estado. Creo que nuestra misión tiene que estar focalizada en función de las familias y de las personas más vulnerables. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Entonces vamos a tener que votar, porque entiendo que la diputada Pérez va a insistir en su propuesta, que tenemos que votar. Entonces, toda alternativa, las 10 o 5F se suman desde 3 días anteriores a 30 días, perdón, anterior a la publicación de la ley, o desde el 18 de marzo. Esas son las dos alternativas. Votemos para que se quede claro, 30 días o 18 de marzo. Una consulta, en función de esa votación, por lo tanto, quedaría fuera el texto que está, porque el texto un poco lo expresa, ¿sí? Lo que pasa es que en el texto hay acuerdo salvo en ese punto. En el texto hay acuerdo salvo en ese punto. Lo que propone la diputada Pérez es que el texto diga 30 días... Porque el artículo 2 lo dice, se genera entre los 30 días previos y hasta los 90 días posteriores. Sí, pero lo que propone... se amplía el plazo. Lo que propone la diputada Pérez que diga desde 30 va días... del 18 de febrero. Perdón, diga, que se generen desde el 18 de marzo del presente, de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley. Sí. Ya propones que diga... Estamos bien, presidente, votemos. Desde el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley. Esa es la propuesta de la diputada Pérez. Yo la comparto también. Podríamos decir que del diputado Lavín es la otra, que es la que en rigor habíamos conversado el otro día, pero no lo habíamos cerrado. Y la diputada Pérez, este punto lo hizo la semana pasada. Entonces, por tanto, tendríamos que resolverlo y votarlo. Entonces, 30 días, 18 de marzo. Mire, para ir avanzando, votemos, porque ya yo creo que se han dado muy buenos argumentos en ambos sentidos. Así que vamos votando. Se recoge la votación. Pedro, secretario. Sí, presidente, usted quiere que le consulte a los parlamentarios si es que optan por una vigencia de 30 días previo a la publicación de la ley o a partir del 18 de marzo. En el fondo tendrían que optar por una o dos, la primera o segunda alternativa. En cuanto al inciso primero. Así es. Porque el inciso segundo recoge deudas incluso previas. Adicionalmente puede sumar deudas previas. Así es. Pero son de 30 días nomás, pues. Por favor, secretario, votemos. Es que yo tengo que precisar porque ni siquiera los veo a ustedes, yo solo los escucho. Y mejor. El secretario que hace un gran trabajo
es un gran ministro de fe, pero él tiene que dejar constancia de lo que se resuelve, con precisión matemática. Y además tiene que haber un registro audio, registro visual de lo que está haciendo la comisión. Ya, entonces yo voy a llamar, senador Rincón, usted vota por 30 días previo a la publicación de la ley o a partir del 18 de marzo. Senadora Rincón. No está. Salió. Ya, no está. Sigamos. Ya, senador Durana. Senador Durana, ¿cómo vota usted respecto al inciso primero? Por la fórmula de 30 días. Yo voy a votar por los 30 días anteriores a la ley, a la publicación de la ley. Gracias. Senador Piu. También voy a votar por los 30 días previos a la publicación de la ley. Senadora Órdenes. 30 días previos. Gracias, senador. Diputado Barrera. Desde el 18 de marzo, señor secretario. Gracias, señor diputado. Diputado Lavín. 30 días. 30 días previos a la publicación de la ley. Gracias, diputado. Diputado Mellado. Del 18 de marzo, secretario. Gracias. Diputado Naranjo. 18 de marzo. Diputada Pérez. 18 de marzo. Volvió la senadora Rincón, ya está conectada. Senadora Rincón. Se me cayó el internet justo cuando iba a responder. Tiene que ser 18 de marzo, porque si no vamos a quedar cortos. El 18 de marzo. Pero hay empate, parece. No. 6 contra 4. No, hay empate. Por 30 días antes de la publicación de la ley y 6 por 18. Por 18 de marzo. Resuelto. 18 de marzo, entonces. Perfecto, resuelto. Ya. Entonces, esto era lo único que estaba en controversia respecto del inciso primero. Ahora tendríamos que ver el inciso segundo, sobre deudas previas a este plazo. Sí, yo creo que el inciso segundo ya está claro, y es lo que acordamos en la sesión pasada, entonces podríamos darlo por aprobado. ¿Doy lectura igualmente? De lectura. Dice, el inciso segundo del artículo 2, adicionalmente a elección del usuario final activo, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las deudas contraídas según lo señalado en el inciso anterior, hasta el monto de 10 unidades de fomento para las empresas distribuidoras cooperativas de electricidad y de hasta un monto de 5 unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y distribución de gas de red en las mismas condiciones. Pregunta, ¿qué se entiende por usuario final activo? El activo. Eso está de más, el activo. La elección del usuario final. Lo borramos. Lo borramos. El activo puede ser final activo, sí, pues. Final activo, yo creo que está de más. El eso usuario está, nomás. Eso está pensado para la telefonía, pero en este caso no es necesario. Ya, perfecto. La elección del usuario nomás. ¿Podemos darlo por final, aprobado? Presidente, pero la palabra final también está de más. Es que el usuario final, porque hay usuario intermedio, el que utiliza la energía para sí. Sí. Bueno. Así comienza el artículo 2, también dice la elección de los usuarios. En todos los usuarios. La generadora, ya después la transmisora, la distribuidora son usuarios, y está el usuario final. Entonces, por eso se refiere al usuario final. ¿Quién decide el usuario final? Perfecto. Entonces estaría listo el artículo segundo. Ya. Después tenemos el tema que quedó pendiente, que el Ministerio de Transporte va a hacer una propuesta, que todavía no nos ha llegado. Avancemos al siguiente, para ir avanzando lo que ya teníamos resuelto. Claro. Ahí todo lo que está destacado en amarillo es lo referido a telecomunicaciones, telefonía móvil. La propuesta. Ya. Claro. Avancemos al artículo siguiente. Está en la página 7 del comparado. Respecto a esto también ya hubo una votación. Voy a dar lectura al encabezado. Dice, solo podrán acogerse a lo dispuesto en los artículos, ahí queda abierto, los clientes finales que cumplan con a lo menos uno de los siguientes requisitos. A.
encontrarse... Ya lo aprobamos ya. Esta fue la única letra que aprobamos. La única respecto de lo cual hubo votación y se cerró. Encontrarse dentro del 60% de la vulnerabilidad. De conformidad al registro social de hogares, unanimidad 10 por 0. Eso se votó en la sesión anterior. B. Tener la calidad de adulto mayor de acuerdo a la ley 19.822 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. C. Establecer, estar percibiendo las prestaciones de la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo. D. Estar acogido a alguna de las causales de la ley número 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada. O E. Ser trabajador independiente e informales, no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifique el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la aclaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal. Los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales B, C, D, E, F, G y H del artículo 1 de la presente ley, que se refiere precisamente a bomberos, cárceles, establecimientos penitenciarios, hospitales, establecimientos de salud, etc. Esa es la norma. Presidente. Tengo una duda. Yo creo que en este artículo hay acuerdo, porque lo único donde había discrepancia lo votamos, y además fue unánime, que es la letra A. Entonces yo creo que estamos todos de acuerdo con este artículo. Sin embargo, en la letra E, perdón, en la letra, no E, en la letra... En la letra E, tengo una duda de redacción, porque dice ser trabajador independiente, por tanto singular, ser trabajador independiente, después dice e informales, y pasa y se refiere a plural, en persona plural. Queda raro eso. Sí. Y después no comprendido, sigue hablando en singular. Nosotros en la Cámara lo teníamos redactado de otra manera. O informal, la verdad, que es uno u otro. Sí, pues. Nosotros en la Cámara lo teníamos redactado de otra manera. ¿Lo puedo leer? Sí. Presidente. Sí, léalo. Dice, en la ley, los trabajadores independientes, quien sin estar considerados en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad con el artículo 210 del Código Penal. Entonces, podríamos dejarlo ser trabajador independiente o informal. Perfecto. O informal, sí. O informal. No ahí, comprendido en alguna categoría anterior y ahí en la misma redacción que estaba vista. Con la mención al trabajador informal se suma una buena cantidad de gente que está en condiciones muy precarias también. Sí. ¿Ya? ¿Habría acuerdo con esa redacción? Vamos a verlo a todos. ¿Algún parlamentario se opone? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Habría unanimidad para esta redacción. Unanimidad 10-0, no los creo a todos. Sí, 10-0. Independiente o informal. Ya. Pasemos entonces al artículo siguiente. Después hay unas normas sobre el límite de agua potable, que entiendo que eso también es un poco más controvertido. Eso está pendiente. Pasemos a lo que viene después. Vamos viendo donde ya decidimos. Excelente, sí. Hay otro artículo que después dice los usuarios finales no comprendidos en el artículo que ya vimos, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos tratándose de las empresas indicadas en el artículo 1. Y después, bueno, hay una mención por adelantado a la incorporación del Plan Básico de Solidaridad, pero eso es en materia de telecomunicación.
Después dice, la negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia o organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a la normativa sectorial. Secretario, antes que siga ese párrafo eso último que leyó ¿es una categoría nueva? Es una categoría nueva. Claro, sí. Es precisamente para todos los que no están comprendidos en el artículo anterior. ¿Lo tiene considerada la propuesta de usted, senador, diputado Naranjo? Sí, Yo creo que ahí, en todo caso, lo extraño es que en la letra E se exige declaración jurada para el independiente y informal. Y para todos los demás, es casi automático. Entonces la pregunta es si en estos casos deberíamos pedir una declaración jurada. Esta es una... ¿Independiente? Una norma conocida bajo el nombre técnico de bolsillo de payaso. Es decir, que caben muchos otros casos anteriores que no son los contenidos. Y es todos los que acrediten que están imposibilitados de cumplir con las obligaciones de pago. Y además, se exige que la negativa... Ahí dice que acrediten también por tener la declaración jurada. Sería bien coherente con lo recién aprobado. Porque tienen que acreditar. Está claro que no solo pedir, el tipo acredita. La persona acredita. La pregunta es si además le vamos a exigir declaración jurada como en el caso anterior, que es el de la letra E. Por eso tengo la duda de la lectura, que no la tengo aquí, por eso... Que la pongan en pantalla. ¿La puede poner en pantalla, secretario, por favor? Se tiene que exigir a todos el mismo criterio, presidente, para que así, si alguien vulnera eso, pueda ser también sancionado. Los usuarios finales no comprendidos en el artículo X, que se refiere a la numeración que vimos recién, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos tratándose de la empresa indicada en el artículo primero. Queda pendiente las telecomunicaciones y todo lo que es telefonía y internet. Y después dice, la negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se Pero eso es otra cosa, presidente. ¿Perdón? Es otra cosa, metámonos en eso último. Ya, la pregunta, ¿exigimos en este caso además declaración jurada? Sí. Sí, presidente, tiene que ser con declaración. Ya, entonces... Sí. Yo le agregaría el mismo párrafo, la utilización maliciosa, la declaración... Debería ser similar a la redacción... De la letra E. No sé si está por No sé ahí si era la letra E de los trabajadores independientes. De los trabajadores independientes y formales. Álvaro Villarroel tenía una propuesta hace tiempo con la declaración jurada. ¿Se acuerda, Álvaro, no, que lo habíamos conversado? Álvaro. ¿Estás en silencio, Álvaro? Ya. Sí. En el artículo que está puesto compartido en pantalla, estaría yo agregando justamente, y así lo expresen, que haría los usuarios finales no comprendidos en el artículo tanto que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora, y así lo expresen mediante declaración jurada simple, habría que agregar. Sí. Y después habría que agregar la sanción penal por la declaración jurada falsa. Claro. Ya esperamos, Pedro, para que usted, porque Álvaro había trabajado en una redacción que se había pedido por una indicación que se trató en el Senado. Entonces, que Álvaro vea esa indicación y cuando la tengamos votamos la redacción. Perfecto. Ok. Ya, pero habría acuerdo con ese artículo, después vamos a ver el detalle de la redacción. Habría acuerdo y agregamos la declaración jurada. También unanimidad. Un poquito, es que se me había ido la señal. Perdón, ¿Va a ser ¿dónde un vamos? artículo? ¿Dónde vamos, Presidente, ¿va a ser un artículo o un inciso? Yo creo que debería quedar todo en el mismo artículo, para que sea... Sí, pues todo en el mismo artículo. Debería ser un inciso, no un artículo. Un inciso final. Sí, un inciso final. Claro, de lo que nosotros teníamos acá como artículo anterior. De manera que se lea el artículo y sea un artículo completo, digamos. Claro.
Sí. De manera completa. Queda mejor como un inciso. Ya. Mientras se redacta eso, pasemos al artículo siguiente. Pedro, mandatemos a Álvaro para avanzar en eso y nosotros sigamos con el otro. ¿Ya? Presidente. Adelante. Presidente, podríamos volver al... Le pide la palabra a la senadora Órdenes. Senadora Órdenes. No solicite la... Sí. Ya no aprobó usted. Sí. Estamos muy coordinadas en esto con la senadora Órdenes, así que también lo puede decir ella. No, en general con todos ahí de la comisión. Si es que pudiera volver al artículo 3º, presidente, que lo pasó... para leer el texto. No, es que el artículo 3º está pendiente. Sí, pero ya hay texto y todo, entonces podemos despejarlo al tiro. No, estamos a la espera de la propuesta que hace el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es que ya está, presidente, por eso le decía. Sí, estábamos haciendo estábamos afinando unas cosas de redacción y están mandándola ahora. Eran de forma en todo caso. Solo quisiera precisar, presidente, que lo que acordamos era un trabajo con los asesores, y eso es lo que se hizo. Ya. Ahí está Mira, terminemos lo que estábamos debatiendo ahora y sí, no enredemos. Que ese artículo no se ha discutido nada hasta ahora. Quiero para ir en orden nomás, pues como estaba en el 3º y como ya había acuerdo en eso. Es que todavía lo dejamos para el final por eso. Ya no sabía, Jimena. No, oye, son de forma, pero estábamos en eso. Presidente, no nos enredemos más de lo que estamos. Pedro, pasemos al artículo siguiente que dice las empresas, que empieza con la expresión. Las empresas proveedoras de los servicios señalados en esta ley deberán establecer dentro de los 5 días siguientes a su publicación plataformas de atención al cliente por internet y telefonía que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ella establece. En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados dentro de los 5 días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta a la correspondiente empresa prestadora, la respuesta de la correspondiente empresa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo. Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia o organismo fiscalizador respectivo y mensualmente deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las empresas deberán elaborar un registro y estadística de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la publicación de esta ley y deberán actualizarlo cada semana. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratados por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. También había acuerdo con esa redacción. No sé si hay algún comentario. Yo la única duda que tengo es que dice en el inciso primero, las empresas proveedoras de los servicios señalados de esta ley deberán establecer dentro de los 5 días siguientes a su publicación plataformas de atención al cliente por internet y telefonía. Que permita, debería ser que permitan, porque está hablando de las plataformas. Es plural. Sí, presidente, y además en el inciso primero habla de que tiene que ser mensualmente, deberán publicar en la página web el número y porcentaje de solicitud aceptada. Después más abajo habla, más abajo habla de semanalmente actualizado. Entonces, en uno le dice hágalo mensual y en el otro actualízalo semanal. Entonces, a lo mejor puede colisionar ahí. Está en el artículo primero, o sea, en el inciso primero, y después en el inciso segundo habla de semanal. Sí, efectivamente. Presidente, ¿puedo hacer una consulta? Diputada Pérez. Estamos haciendo, es que no tengo la posibilidad de ver todo el texto, que no lo pude imprimir, pero entiendo aquí que se está dando las personas tienen que postular a este prorrateo. No habíamos dicho a la empresa proveedora de los servicios en esta ley deben establecer dentro de los 5 días siguientes.
permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que ella establece. Nosotros lo habíamos dejado, teníamos otro texto que era bastante más rápido desde la Cámara. Entonces, este texto, ¿cómo surge este texto? El que estoy buscando entre los documentos que tenemos. Lo que pasa es que Gracias, presidente. Esto es un beneficio. Yo diría más que postular, solicitar, y es automático cuando se solicita. Porque perfectamente los clientes pueden decir, ¿sabe? Yo prefiero seguir pagando. Claro, tengo una duda, y lo que pasa es que hoy día lo que más se queja las personas es que, como son múltiples empresas, presidente, se quejan que no les contestan el teléfono, que no tienen buena señal, y por tanto que se hace muy difícil acceder por los medios telemáticos. Por otro lado, CERNAC también está, ¿cierto?, reclamando a las empresas que tienen, y todos vamos a reclamar porque están llamando a trámites presenciales. Entonces, quizás esto me parece un poco complejo, los 5 días, y solo por estas plataformas, porque si la persona no logra que le conteste el call center o poder conectarse con la página, ¿va a quedar fuera? Esa es mi duda, presidente. Claro. Por esto se ofrece la palabra. Presidente. Naranjo. Yo también mire, yo no sé acaso ustedes han tenido experiencia, todo lo que ha significado el COVID, el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia, que claramente las plataformas han sido superadas y muchas veces las atenciones no son inmediatas. Entonces, establecer 5 días, si dentro del plazo de 5 días yo no me acojo al beneficio que quedo fuera, sería bueno precisar eso, presidente, porque 5 días verdaderamente es poco. Si me permite la palabra, presidente. Senador Piu. La indicación tal como está prevista es para la obligación a la empresa de tener ella la plataforma dentro de los 5 días de la ley. No es que haya un plazo de 5 días para las personas. Esto es para que las empresas pongan a disposición de todas las personas ese medio que yo... Tiene razón. Sí, eso es. Tiene razón. Son las empresas las que tienen que hacer en 5 días la plataforma. Sí, está bien. Presidente. Sí, adelante. Pero yo creo en esto que lo que plantea la diputada Pérez es bien importante, porque lo que hace este proyecto de ley es que le entrega las facilidades a las personas que no puedan pagar, en que sus cuentas no van a tener multas e intereses y que además lo va a poder prorratear en un número determinado de cuotas. Entonces, creo que cualquier texto que establezca algún indicio en que alguien tiene que presentar una solicitud y que por lo tanto esa solicitud puede ser aprobada o rechazada, traspasa el espíritu de esta iniciativa. Entonces creo que en eso no puede quedar ninguna duda, en que obviamente el que quiere pagar va a pagar. Si esto está hecho para aquellas personas que han disminuido sus ingresos, que tienen todas las causales que están definidas acá para que no puedan pagar y que por ese efecto no se les corte el suministro, no le paguen multas e intereses, ese es el propósito. Sí, presidente, yo creo que tiene razón la senadora Proboste. Ese es el objetivo de esta ley. Sí. Bueno, es un punto bien importante, creo yo. El único problema que hay que ver cómo se va a resolver es que en el caso de la norma que yo denominé bolsillo de payaso, y en la letra E, en ese caso no es automático. En los otros casos podría ser automático. Sí. Este no es un tema menor, porque si esto queda efectivamente mal regulado, podría al final la ley tenga mucho menor efecto del deseado. Y por otro lado, podría terminar acogiéndose personas que no quieren el beneficio, que prefieren pagar... Ahora, yo entiendo que nosotros suspendimos la obligación la posibilidad de que las empresas corten el servicio cuando hicimos mención en los artículos, pero no se dejó sin aplicación, por ejemplo, la norma de facturación. En la medida que se facture mensualmente, la persona que quiera pagar mensualmente lo va a poder seguir haciendo.
porque esa norma no se suspendió. Presidente. En el caso de la letra E y la norma que establece, que amplía la aplicación de los beneficiarios, en ese caso se requiere que haya algún tipo de solicitud o al menos una declaración jurada. Sí, alguien me estaba pidiendo la palabra. Sí, presidente, yo aquí, energía. Recordar y después revisando los textos tanto de la Cámara, tanto en la Cámara como en el Senado, ambos textos señalan que es la persona la que debe solicitar la implementación o la activación de este beneficio cuando se cumplen aquellas causales. Esto no es automático, esto de hecho en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados fue invitado con ADECUS y señaló que esto de manera automática no procedía, podría vulnerar los derechos de los consumidores, hacerlo automático sin el consentimiento, porque habría una postergación de las cuentas inmediata sin que haya consentimiento y sin que haya un pronunciamiento por parte de ellos. Es por eso que de la lectura, de revisar el texto aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en ambos, si bien difiere la redacción, tienen el mismo sentido y el mismo espíritu. Presidente. Diputado Naranjo. Mire, yo creo que esto debería ser automático, ¿eh? Y el que no quiera acogerse a este beneficio, el que sea el que lo solicita, pero no al revés. Yo creo que es como opera con la línea de crédito hoy día, que es automático el traspaso a la línea de crédito, y el que no quiera, es él el que presenta la solicitud para que ese efecto no se ocurra. Entonces yo creo que era automático. Gente no va a perder el beneficio tal como lo tenemos aquí, lo va a perder, dice con 5 días hábiles. La gente va a tener para presentar a través de un correo electrónico, es decir, prácticamente deberá automáticamente. Y quienes no quieran, presenta solicitud correspondiente. Este es un cambio respecto de las indicaciones que habíamos tenido a la vista hasta el momento. Sí, presidente, si me permite la palabra. ¿Cómo se aplicaría? Porque la indicación de la letra gris señala: el solicitante deberá proporcionar a través de la plataforma los antecedentes respectivos para acreditar las circunstancias de los artículos anteriores que le permitan acceder al beneficio respectivo, debiendo asimismo proporcionar un correo electrónico y teléfono celular para las respuestas a sus solicitudes, consultas y reclamaciones. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de la empresa de proporcionar la información y antecedentes necesarios como promedios de consumo, información de contacto, entre otros. O sea, esto estaba visto, ambas indicaciones partían del supuesto que esto se solicitaba. Así es. Sí, pero estaba acordado. Pero ya estaba resuelto, recuerdo, en la sesión anterior. Disculpe. Sí. Estaba resuelto. Así es. No lo hemos votado, presidente. ¿Ah? No lo hemos votado. No lo hemos votado, pero había acuerdo. Tiene razón. Había acuerdo. Pero... Sí. No se ha votado. Yo creo que no... Además de que esto coincidía en los dos textos, no era un tema de controversia. Sí, esto está, presidente, tal como dice el diputado Naranjo, no se ha votado, pero había acuerdo. Sí, pero pensemos bien ahora. Pensemos que si nosotros, presidente, si usted me permite. Adelante, diputado. Es decir, esto es impracticable en los hechos. Es decir, si lo mismo pasó con el ingreso familiar de emergencia. Cuando el gobierno dijo que toda la gente quería hacer sin... Y nosotros en la Cámara de Diputados le dijeron que debía operar de manera automática, de cumplir determinados requisitos. Aquí pasa lo mismo. Es decir, si la gente cumple determinados requisitos, es automático. Sí. Pero si dejamos que todos los usuarios tengan presente una solicitud, esto es imposible, presidente. En la hecho, de verdad es imposible. Debería operar de manera automática. Si uno cumple los requisitos, opera de manera automática, y si no los cumple, presenta solicitud. ¿Me permite, presidente? Y si no lo quiero efectuar y quiero seguir pagando, pago. Presidente, hay otro tema que sí, que hay un tema que no se tenía a la vista, es que la empresa no puede saber qué persona o qué cliente ha perdido su empleo o ha disminuido sus ventas. Incluso tampoco las empresas tienen la información de quienes pertenecen al 40%, 60% más vulnerable. Es una información que tiene el gobierno, no una información privada de cada persona. Por lo tanto, eso no lo tienen las empresas.
menos. No, está en el seguro de desempleo. No, quisiera, presidente. Adelante, ministra. Sí, en el caso, por ejemplo, del Plan Solidario de Telecomunicaciones que está ahora vigente, el plan voluntario de las empresas, efectivamente no hay acceso a la base de datos del Registro Social de Hogares. De hecho, ellos tienen que hacer una consulta. Así que es importante el proceso de postulación y no ha sido un impedimento para entregar el plan. Así que existen los canales y eso está operando. Lo que creo que es importante es que no puede ser automático justamente porque no está toda la información disponible para las empresas. Esa información, además, confidencial, que no se entrega. De hecho, las empresas hacen una consulta para saber si la persona está o no en el Registro Social de Hogares. No es que se comparta toda la base de datos. Así que es bien importante mantener ese dato confidencial en manos del Estado y el Estado confirma si o no corresponde el caso. Pero para eso tiene que haber un proceso de postulación, que es lo que habíamos conversado en la sesión anterior. Presidente, ¿me permite la palabra? Presidente, después me da la palabra. Senador Pío, después diputado Naranjo. Muchas gracias, presidente. El sueño ideal es poder tener una república digital y efectivamente con un modelo de interoperabilidad del Estado y poder trabajar con especialmente las industrias reguladas. Pero eso no existe en este momento y es por eso que se hace necesario que quienes lo requieran, lo soliciten y entreguen la información. Y obviamente las empresas pueden verificar con los canales que tienen con la autorización de la persona, porque aquí hay un tema de datos personales. La ley de protección de datos personales que estamos tramitando habla del consentimiento. La persona tiene que darle el consentimiento a la empresa para que esa empresa pida datos de ella, porque si no nadie podría estar pidiendo un dato del cual el titular es dueño de los datos. Entonces yo creo que hay que mantener el espíritu de esta solicitud para respetar algo que está consagrado en la Constitución, artículo 19, la protección de los datos personales. Y lo segundo es lo práctico, ¿no? Puede que haya familias que de otra manera, de alguna forma, quieran seguir pagando. O sea, no podemos obligarlos a hacer algo automático. El Estado sí tiene información y puede entregar ese ingreso familiar de emergencia en forma directa. Pero los privados no tienen y tampoco pueden usar los datos de las personas si no son autorizados por las personas. Entonces tenemos que cumplir este proceso, presidente. Presidente. Diputado Naranjo. Presidente. De repente parece que nosotros nos ponemos en el lugar personas y siempre nos estamos poniendo en el lugar de las empresas. Personas que están por debajo del 40% de la mayoría, ni siquiera tienen ni tampoco tienen computador. ¿Ya? Las oficinas están cerradas, prácticamente todas estas instituciones. Segundo, tendría que hacer una solicitud por el agua. Después tendría que hacer una solicitud por la luz. Después tendría que hacer otra solicitud por el gas, otra solicitud por el... Es decir, pura burocracia. Entonces va a haber gente que no lo va a poder hacer y va a quedar fuera de beneficio porque no reúne las herramientas ni tecnológicas y las condiciones para poder hacer trámite. Porque lo más probable es que las cuarentenas van a seguir aumentando en muchas otras comunas. Entonces pongámonos en el lugar... no de la empresa, no pongamos en el lugar de la persona que queremos beneficiar. Y si acaso esa persona que queremos beneficiar va a poder hacer todos estos trámites que estamos poniendo para poder acogerse a los beneficios. Presidente. Presidente. ¿Puede dar la palabra al secretario? A ver, yo entiendo que las personas por estar en las categorías que están de pleno derecho se entienden acogidas, lo que no quita que obviamente tengan que pescar, tomar el teléfono y llamar a la empresa y decirle yo me voy a acoger a este beneficio, porque estamos viendo, se está dando la posibilidad que sea telefónico o internet y no se puede negar la empresa, salvo que tenga alguna justificación, porque es súper rico y súper hiper persona no calificada, pero yo lo que entiendo más bien esto es meramente formal. Y creo que no es malo que exista con todas las facilidades y no significa que van a entrar a postular, sino que más bien es para regularizar su situación y decir yo me acojo y punto. No creo que sea malo el artículo, no sé cuál es el inconveniente de la norma. Que la gente quede fuera. No, pues no pueden votarla, es para regularizar. Pero es que si no llena la solicitud,
Si yo no lleno la solicitud, quiere decir que no me voy a coger al beneficio, pues. Presidente. Es decir, yo no sé acaso alguno de ustedes, perdón, presidente, se me permite, ha tenido que hacer algún trámite en estos días, ya sea por internet o por teléfono. El teléfono no se lo contesta, ¿ya? Internet siempre saturado. Entonces, yo no sé acaso a alguno de ustedes le ha tocado, yo por lo menos me ha tocado, y por eso que lo digo, es prácticamente imposible, porque o la red se cayó, está saturada, el teléfono no contesta. Entonces, pongámonos en el lugar de la gente, por favor, pongámonos en el lugar de las personas. No siempre pensando cómo le damos comodidad a las empresas y facilidades más a las empresas que a la zona. Presidente. Presidente, me da la palabra. Adelante, Pedro. Y después,